Egipcio. La historia del pueblo egipcio, una primera parte denominada acaba alrededor del año 300, en la que se forman dos estados, Mar Norte y Mar Sur. La unificación de ambos fue obra del rey del sur, Menes, quien inicia sus primeras dinastías, llamadas tinitas, por su capital en Tinis. Viene luego el Imperio Antiguo, con su capital en Memphis. Se construyeron grandes pirámides y aparecieron la escritura y el escriba, que tienen gran importancia, al igual que los mesopotámicos, y tienen un papel fundamental en el desarrollo del país. El libro egipcio es ligeramente posterior al nacimiento del libro mesopotámico. Lo crearon los habitantes del Valle del Nilo para el servicio de su civilización y pervivió desde el tercer milenio antes de Cristo. El libro egipcio tiene características materiales diferentes. Los egipcios fueron los primeros en usar en sus escritos la tinta y una materia ligera, el papiro. Tuvo una pervivencia de 3 milenios, una muerte durante 2 milenios y una resurrección reciente tras las excavaciones arqueológicas y el desciframiento de las escrituras. Fue perdiendo protagonismo por la influencia griega que llegó con los Ptolomeo y por la aparición del cristianismo, cuyos fieles preferían la lengua y la escritura. Aquí se ve un papiro FMNH 31324 guardado en el Museo Field, Historia Natural de Chicago, hecho de papiro. El libro egipcio, la escritura. Era ideográfica y pictográfica. El jeroglífico proviene del griego y significa escritura sagrada. Fueron usados entre 30 y 40 siglos desde el año 3000 hasta finales del siglo IV después de Cristo. Tienen un carácter ornamental, pero también se escribieron en papiro con tinta en fecha temprana. Los dibujos están estilizados, pero sus dibujos son fáciles de identificar. El conjunto suma más de 700 dibujos diferentes que representan objetos manuales, construcciones, astros, miembros y posturas del cuerpo humano, plantas, aves y animales. La escritura hierática es de carácter sagrada o sacerdotal. Era una síntesis de la escritura jeroglífica, ya que tenía menos símbolos y más significados. La escritura demótica o popular, llamada así por Heródoto, apareció a mediados del primer milenio. Fue utilizada por los escribas para el uso cotidiano. Consta de 32 letras, de las cuales 25 fueron tomadas del alfabeto griego y las 7 restantes de la escritura demótica. El copto era utilizado para la predicación del cristianismo. El libro egipcio, el desciframiento de una lengua. Durante los siglos, los jeroglíficos permanecieron mudos, ocultando su significado. Hasta en el año 1822, el francés Jean-François Champollion consiguió descifrarlos gracias a la piedra de Rosetta, que contiene un decreto de Ptolomeo La piedra de Rosetta contiene un decreto de Ptolomeo V del año 196 a.C. La piedra de Rosetta es una piedra basáltica que fue encontrada en la ciudad de Rosetta, Rashid, en el año 1799.
durante una expedición en Egipto organizada por Napoleón. Sus dimensiones, 81 centímetros de altura y 77 centímetros de anchura. Este documento pétreo contiene una inscripción en 3 escrituras diferentes: jeroglífica, griega y demótica. Champollion fue capaz de descifrar la egipcia y la demótica. La inspiración vino gracias al copto, que contiene palabras del antiguo egipcio. El libro egipcio, la planta de papiro. El papiro es una planta que crecía por todo el país con profusión en las tierras pantanosas del delta y en aguas estancadas poco profundas. El grosor del tallo equivale al brazo de un hombre y su altura alcanza entre los 3 y 6 metros. Los egipcios la usaron no solo para obtener la materia escritoria, sino también para otros menesteres como la fabricación de esteras, cuerdas, velas de barco, ropas, calzado e incluso pequeñas embarcaciones. Aparte del papiro, los antiguos egipcios también la utilizaron para escribir. Aparte del papiro, los antiguos egipcios también utilizaron para escribir tabletas de madera cubiertas de una ligera capa de yeso, ostraca o fragmentos de cerámica, piel para libros y rituales y documentos importantes, y estelas de piedra. El libro egipcio, elaboración de la hoja de papiro. Los filamentos se extraían del interior de la planta. Luego se superponían unas sobre otras perpendicularmente. Se prensaban con un mazo en una superficie plana y se le daba una mano de cola, se alisaba y dejaba secar al sol. El libro egipcio. Este es un rollo de los Salmos, uno de los rollos del Mar Muerto, aproximadamente 100 años antes de Cristo, hecha de piel de becerro. Las bibliotecas y archivos egipcios. Hubo algunas pocas bibliotecas particulares, pero las principales estaban en las llamadas casas de libros, en la que se guardaban la documentación administrativa y algunos libros. Más libros había en las casas de la vida. Estos eran centros de estudios superiores y depósitos de la milenaria tradición cultural, y de cuyos libros podían sacar copia los escribas cuando acudían buscando alguna información. El escriba egipcio. La consideración del escriba, al igual que los mesopotámicos, fue grande. Algunos aparecen en los relieves de forma hierática, como miembros de la segunda clase, después del rey y sus familiares. La profesión del escriba es considerada mayor al de otros oficios. El escriba secular era un funcionario encargado de la administración del Estado, por lo cual debía tener una formación adecuada. Gozaban de independencia en el obrar. A los escribas sacerdotales les correspondía el culto a los dioses. Intervinieron en las luchas sucesorias e impusieron sus criterios y conveniencias. Los alumnos de las escuelas eran hijos de los poderosos y de los mismos escribas. Los campesinos y los artesanos fueron sometidos por los escribas a una fiscalidad rigurosa, pero no le dejaron en el desamparo de otros pueblos no tan bien dirigidos. El libro egipcio, su contenido. La literatura sapiensal o de educación moral. Tenía un género importante que fue la literatura funeraria. Su ejemplo más destacado es el libro de los muertos. Tenían obras narrativas como el cuento de Sinuhé, el cuento del náufrago,
el cuento de los dos hermanos, el cuento del príncipe predestinado y el viaje de Guanamón. En sus obras poéticas hay una poesía religiosa con himnos notables como el dedicado a Atón, identificado con el sol, atribuido a Amenofis IV. Una poesía épica como el poema de Cádiz y también una poesía lírica y sensual que canta la alegría del amor y la pena de los amantes por la separación. También hay una obra dramática, se llama El triunfo de Horus, que está grabada en el templo de Edfu. Y en el campo científico no produjeron obras, ya que su mentalidad era empírica. El libro de los muertos. El libro de los muertos, nombre dado por los nativos durante las excavaciones a los papiros que aparecían junto a las momias, consta de un número variable de capítulos. El más importante es el 125, en el que describe el juicio del alma, o psicostasia, donde el muerto hace una serie de confesiones para demostrar su comportamiento en vida, de las que se desprende el alto grado de moralidad alcanzada por la religión egipcia. Se castigaba el asesinato y la incitación al mismo, el robo, la avaricia, la extorsión, la insolencia, el adulterio, la avaricia, la sodomía y la falsedad. Se recomendaba piedad hacia los dioses y la ayuda a los débiles y desvalidos. Estas normas morales son parecidas a otros pueblos de la antigüedad, pero la originalidad de los egipcios radica en que los delitos y las faltas, así como castigos terrenales, sufrían el castigo en otra vida. La pervivencia del pensamiento egipcio. La pervivencia del pensamiento egipcio ha sido más fácil porque su cultura ha convivido con el mundo clásico. Las cuentas que debían rendir los muertos de su comportamiento en la vida han influido en la religión cristiana, en los salmos y proverbios. Para Heródoto, los egipcios descubrieron la geometría. También de ellos aprendieron el calendario creado por los egipcios hace 5000 años e incluso las ideas filosóficas. La leyenda del náufrago puede ser un antecedente remoto de los viajes de Ulises. La mayor aportación de los egipcios fue la forma material del libro, el rollo de papiro, adoptado por griegos y romanos. Las pirámides, los templos, los colosos y los obeliscos impulsó excavaciones depredadoras para atender un mercado de restos arqueológicos dirigidas a las tumbas que guardaban material valioso como estatuas, pinturas, muebles, objetos de uso y lujo, y numerosos textos en las paredes y en papiros. Se organizaron excavaciones oficiales que dieron lugar a la creación del Servicio de Antigüedades y del Museo de Bulaq en El Cairo, con lo que se remedió gran parte de la anarquía pirata. Estas excavaciones tuvieron gran popularidad con la exploración de la tumba de Tutankamón, realizada por Lord Cameron y el arqueólogo H. Cartel. La abundancia del material conseguido en estas excavaciones dio origen a dos nuevas especialidades históricas, la egiptología y la papirología. Con esto termino en la diapositiva. Muy bien.
¿Quisiera alguien añadir algo más? ¿O quisieras tú decir algo más, Marcelo? Estoy bien. Muy bien, entonces yo veo que está bastante completa la presentación de Marcelo. ¿Alguien quisiera añadir alguna observación adicional sobre el libro egipcio y sobre sus implicaciones e influencia en la actualidad? No, profe, la verdad yo lo vi muy completo y fue básicamente también todo lo que leí y que extrajo la información del documento que usted había pasado. Parece que estuvo completa, como usted bien lo mencionó. Sí, obviamente escolar, en el capítulo escolar que debieron leer para esta lección, pues hay un repaso histórico general que yo creo que Marcelo pudo ir desglosando y mostrando en su presentación. Básicamente, bueno, nos habla de la historia de la civilización egipcia, nos habla también de los distintos aportes que hicieron a la cultura, y la primera parte habla de eso, ¿no? El libro egipcio habla de la historia, en la primera parte, las distintas eras, las distintas eras históricas, las predinásticas, las distintas dinastías, y cómo cada una de estas dinastías pues hicieron determinados aportes o estaban ofreciendo algún tipo de aportación pues para lo que era la cultura egipcia. A mí lo que me parecía interesante, profesor, es cómo evoluciona lo de la escritura con el uso de la tinta. Sí, exacto. Ellos, los egipcios, fueron de los primeros que empezaron a usar tintas minerales tomadas de ciertas piedras para hacer tinta, ¿no? Para hacer tintas de colores. Sí, Y hasta de los entonces, vegetales, hasta la tinta vegetal que tomaban de las plantas. sí, sí. Entonces, eso sirvió muchísimo para ellos, para la ilustración y para la distinción de la escritura jeroglífica y de los otros tipos de escrituras que emplearon. En el mismo texto también habla de que ellos comenzaron a utilizar el papiro porque era uno de los soportes en donde la tinta no se corría. Es correcto, eso también lo plantea Escolar, sí. La tinta se mantenía, pues, Sí. en el Y se adhería al soporte. Uh-huh. Ajá, ¿quién más? Y ahí también me parecía interesante, ¿no? Porque casi al final habla de la importancia que fueron, o de la relevancia que fueron adquiriendo los escribas. ¿Y esa relevancia hacia dónde los dirigía? ¿O estaba orientada hacia qué? ¿Cuál era el Un rol aspecto que... social, primero un aspecto social, ya que los escribas se ubicaban dentro del aspecto social o en la jerarquía después de prácticamente de la familia real, o sea, después del emperador y sus familiares venían los escribas. De los faraones, sí. Exacto, de los faraones. Y era porque los escribas no solamente se encargaban, ¿no?, de escribir los textos, sino que los escribas también administraban, aconsejaban, formaban. Exacto. Eran entonces, básicamente, en el capítulo de Escolar nos habla de dos tipos de escribas, ¿no? El escriba secular, el escriba que no estaba asociado, pues, a la religión egipcia, y los escribas sacerdotales, o que estaban dedicados al establecimiento. A los ritos, exacto, a los ritos, a que los ritos se cumplieran, que se enseñaran, que se siguieran. A lo sagrado, pues, lo que llamaban también, ahí también habla de la escritura sagrada. Sí, correcto. Dice que ahí hablaba que fue tan importante el papel de los escribas que ellos duraron en esa autoridad durante 34 siglos. O sea, fue mucho tiempo.
hay que verle la cara a eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo significó eso? 3 milenios, ¿no? Exacto. Okay. Tanto así, dice que incluso llegó a la época de Jesús. Claro, claro. Eso llega un momento en el que conviven. Es decir, cuando Egipto es tomado, invadido por otras civilizaciones, pues hay un proceso de convivencia cultural entre la civilización egipcia y los que los gobernaron. No miraste lo que te pasó. Hay una parte donde él habla sobre los griegos, donde los griegos quisieron adoptar incluso ese tipo de método, y él decía que los griegos trataron de apoderarse de eso, o sea, de decir como que no, que los escribas no surgieron en los egipcios, sino en ellos. Que ellos trataron de adoptar y apoderarse, obviamente, por el mismo dominio, ¿no? De la invasión que hicieron a los egipcios, los griegos y los romanos. Sí, los griegos toman el papiro los toman como suyo, como si fuera invento. También, exacto. Muy bien. Ok. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, profe, ahí decía, según lo que capté en la lectura, que eran los escribas sacerdotales como con los que tenían como mayor beneficio, los que tenían mayor predominio en ese entonces, que se convertían en los favoritos de los faraones, ¿no? Porque eran los que administraron la riqueza del país y la fomentaron, haciendo posible que un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y la creación de nuevas fuentes, ¿no? Por esa razón era que se convertían en los favoritos de los faraones. Incluso ellos implementaron que los campesinos y los artesanos fueran sometidos por los escribas a una fiscalidad rigurosa, ¿no? Aunque no los dejaban totalmente desamparados como venían haciendo otros mandatos, otras poblaciones y eso. Muy bien. Sí, en efecto, sí, ellos sometieron a los estratos sociales, los de los artesanos, de los trabajadores, los sometieron para que ofrecieran tributos al faraón y para el mantenimiento del Estado. Por eso la función del escriba era muy importante, era una función política también. Yo creo que Marcelo hizo una presentación muy buena. Creo que, bueno, en relación con el documento PowerPoint, yo lo único que le debo recomendar es que la letra debe ser más grande. Por lo general se recomienda